Agradecido por tu presencia, te doy la bienvenida. Vamos a los temas correspondientes a las letras E y F de este glosario técnico. EQ, efecto suelo, efectos, principios y fenómenos físicos, ejes y masas, embrague, encendido, faldas, skirts, faldillas y polleritas, fibra de carbono, fibra de vidrio y fiberglass, flap, fluidos, flujo laminar, freno a disco, frenos mecánicos, freak, fuerza centrífuga y centrípeta, fuerza de torsión, flexión, tracción y compresión, fuerza G. EQ. La adquisición de datos fue siempre una búsqueda de los ingenieros debido a su gran utilidad, pero con la aparición de la EQ no solo se logró el almacenamiento de los mismos, sino también el control de innumerables funciones vitales en un monoplaza de Fórmula 1. Como su nombre lo indica, EQ son las iniciales en inglés de Engine Control Unit, es decir, unidad de control del motor. Eso significa que, por medio de la electrónica, se encarga de gestionar componentes. Hace ya muchos años la FIA estableció que todos los equipos deberían utilizar un tipo determinado de EQ de tal manera que se normatizó. Así fue como hasta la actualidad y con sus lógicas optimizaciones la empresa McLaren Electronics, una empresa subsidiaria del grupo TAG McLaren, se ha encargado del suministro. Un monoplaza actual de la categoría está equipado con aproximadamente 300 sensores que controlan funciones. Una EQ está compuesta por varios dispositivos. Entre todos, gestionan cometidos de componentes comandados desde el volante polivalente, como frenos, transmisión, suspensión, motor, etc. Efecto suelo. Efecto suelo es una denominación muy amplia y abarcativa y no se refiere a uno puntual sino general. Aunque el tema se hizo célebre y masivo en la Fórmula 1 desde la aplicación del concepto principio del auto Halloween Car, luego de mediados de la década de los 70. Pero no es privativo de esto último, ni mucho menos, porque podemos concebir la denominación de efecto suelo como tal a todo aquel monoplaza que cuente con un diseño y o también a partir de ciertos elementos aerodinámicos para tal fin. Es decir, buscar prioritariamente apoyo y mayor estabilidad sobre la superficie que recorre y que abarca e incluye, ahora sí, absolutamente todo adminículo o aditamento hasta hoy conocido que lo equipe, buscando prioritariamente esa función. Un ejemplo gráfico y concreto sería el siguiente. Un Sauber BMW de 2008, donde se observa que exhibe sobre su estructura una superpoblación de elementos, adminículos y aditamentos aerodinámicos de casi todo tipo y formato, elementos que cumplen funciones aerodinámicas, produciendo cada uno de ellos de forma individual o general el comúnmente llamado efecto suelo. Efectos, principios y fenómenos físicos. En la Fórmula 1 son muy usuales los efectos, principios y fenómenos físicos, tales como el Venturi, Bernoulli, Magnus, Coriolis y Coanda. Como más de uno de estos te puede resultar familiar, haré aquí solo un breve recorrido citando alguna que otra aplicación de ellos en la Fórmula 1. Siempre tratando de realizar la nada fácil tarea de hacer comprender bajo un idioma, digamos, simplificado y coloquial, qué significa cada una de estas cuestiones, en una breve descripción. Veamos. Daniel Bernoulli expone en 1738 el llamado principio Bernoulli, que relaciona presión, velocidad y altura en dos puntos diferentes de un tubo de sección reducida, por el cual circula un fluido gaseoso o líquido, pero de diferentes radios. Para explicarlo de una forma vulgar y hasta tal vez inadecuada, esto es casi análogo a cuando mientras riegas las plantas sale un caudal determinado, pero si aprietas la manguera, es decir, con el mismo caudal de agua,
Esta sale con más fuerza y velocidad. Además de que este principio es aplicable a un sinfín de ejemplos, es también aplicable a cualquier perfil alar utilizado en la Fórmula 1, puesto que un perfil alar positivo le sirve al avión para despegar y sustentarse en el aire, mientras que un perfil alar negativo le sirve a un monoplaza para ser mantenido pegado al piso y brindarle mayor estabilidad, sobre todo en curva. En consecuencia, la sustentación de un avión en vuelo o la de un Fórmula 1 pegado al piso mientras circula en una pista puede ser descrita como una diferencia de fuerzas y velocidades entre la superficie superior e inferior de un ala o alerón, independientemente de la finalidad para el que fue diseñado. Giovanni Bautista Venturi es quien descubrió y demostró en 1797 el referido efecto Venturi. Técnicamente, para un aerodinamicista consiste en producir una diferencia de presiones en la parte superior y parte inferior del monoplaza aprovechando dicho efecto, o sea, la disminución de la presión estática de la vena fluida o flujos de aire que circula por debajo del monoplaza. Es muy común escuchar o leer que debido a esto el aire se comprime, pero se trata de un error común porque en realidad el aire se expande. Siguiendo con este ejemplo, cuando el monoplaza avanza, al expandirse el aire a determinadas velocidades, produce debajo de él una disminución de la presión estática, provocando el efecto ventosa. Volviendo a una analogía burda y simplista, como cuando hacer presión contra una superficie con una sopapa, o dependiendo de la zona geográfica, llamado también desastacador, chupón, checlete, chupa, etc. El aire se expande, y esa es la causa por la que un monoplaza es atraído hacia la superficie por donde circula. Siendo tan dramático este efecto que a determinadas velocidades un Fórmula 1 con determinadas características aerodinámicas podría circular ruedas arriba sobre el techo de un túnel que tenga una superficie plana sin caer. Caspar Gustave Coriolis describe en 1836 la fuerza que desde entonces se menciona como efecto Coriolis. ¿Nunca te has preguntado, por ejemplo, por qué los vientos o corrientes oceánicas que se deslizan siguiendo un meridiano se desvían acelerando en su dirección de giro este si van hacia los polos o al contrario, oeste si van hacia el ecuador? ¿O por qué un huracán nunca cruza la línea del ecuador de la Tierra? Sintéticamente es resultado del movimiento de rotación de la Tierra. En el Ecuador, la Tierra rota a una velocidad mayor a los 1500 km/h, mientras orbita alrededor del Sol a una velocidad muchísimo mayor. El movimiento crea una fuerza de inercia que puede ser observada directamente y demostrada experimentalmente, como lo hizo este ingeniero y matemático francés. Los objetos sobre la superficie de la Tierra y las masas de aire están directamente afectadas por este efecto, que es generado por la rotación de nuestro planeta. Los diseñadores de la Fórmula 1 aprovechan esto desde hace varias décadas, no solamente para buscar la máxima eficiencia aerodinámica, sino también, como hacían hace unos años, para diseñar de tal forma la parte posterior de sus monoplazas, para que produzcan la mayor cantidad de turbulencias posibles, para que éstas actúen de forma negativa sobre la aerodinámica del monoplaza que se sitúe detrás y dentro del alcance de esta turbulencia generada, evitando en lo posible que entre en succión o rebufo, para que a su vez no se facilite realizar el sobrepaso. Heinrich Gustav Magnus fue en 1853 el descubridor del fenómeno físico denominado como efecto Magnus. Se trata de un fenómeno físico por el cual la rotación del objeto afecta la trayectoria del mismo a través de un fluido, como por ejemplo, y recurriendo a otro ejemplo burdo, cuando un balón es lanzado girando desde una gran altura, mientras cae, en su giro se está desplazando hacia la dirección contraria de donde fue lanzado.
a la vez de alejarse, por lo que la velocidad del aire circundante va hacia su parte exterior, porque la velocidad del aire en el punto interior del balón aumenta por el arrastre de ese giro. Asimismo, en el punto exterior, el giro del balón se opone a la corriente de aire y frena esta corriente, produciendo el desplazamiento citado. De ahí que en el punto intermedio del balón aparezca una pérdida de presión respecto del externo que impulsa el balón alejándolo. El efecto Magnus, graficado con el agua que desprende una pelota de tenis mientras gira. Ese mismo efecto se produce en muchos sectores y elementos de un monoplaza de Fórmula 1 en su avance por una pista. Y para evitar esta producción de turbulencias, los proyectistas elaboran formas que no solo mitigan, sino que también, y dependiendo del caso, al contrario, hasta aprovechan este efecto. Llegamos al último ejemplo, el efecto Coanda. Henri-Marie Coanda descubre en 1910 el fenómeno al que luego se lo designa como efecto Coanda, término que en realidad lo adoptó Albert Métrel en su honor, aunque en honor a la verdad se afirma que el científico inglés Thomas Young, un siglo antes, ya lo había reseñado en una conferencia para la Royal Society. A este fenómeno se lo puede definir formalmente como la tendencia de un fluido a adherirse y a seguir el contorno convexo de un cuerpo adyacente, siempre y cuando éste sea progresivo en su forma y no acentuado ni con ángulos cerrados. El ejemplo más simple es el de una cuchara puesta su parte curva debajo de un chorro de agua, en donde se comprobará fácilmente el efecto definido por este inventor rumano. Bien, ahora hagamos de cuenta que el chorro de agua son fluidos de aire que encuentra un monoplaza en su avance y que, en lugar de la cuchara, son superficies canalizadas de un Fórmula 1, por donde circula dicha vena fluida, aire. Esto es ni más ni menos que aprovechar los llamados flujos laminares. Ejes y masas. Desde mediados de la década del 50, aunque ya se buscaba seriamente desde los años 30, los constructores fueron trasladando progresivamente todo el peso, concentrándolo alrededor del eje principal de inercia, el eje de simetría o eje vertical. Es una línea imaginaria que recorre, dependiendo del caso, el monoplaza en forma transversal o longitudinal, para lograr que sea más dócil en las curvas y las tome de forma más rápida, puesto que desde siempre ese fue el objetivo de todo constructor. Es decir, todos los diseñadores a través del tiempo fueron desplazando elementos tales como radiadores de agua o de aceite, baterías, cajas de cambio, motor, etc., de modo de concentrar la mayor parte del peso entre los dos ejes. Es más, en los últimos tiempos se procura el aproximar la masa del motor al eje principal de inercia, es decir, ese punto alrededor del cual gira el monoplaza, si lo imaginamos convertido en un trompo, como el que se observa en esta imagen. Para responder a esta evolución, los constructores procuraron centrar las masas lo más posible en el eje de viraje, para ser más gráfico. Lo que vendría a equivaler al eje que pasa por el cuerpo de una bailarina de ballet, que gira velozmente sobre la punta de uno de sus pies. De tal forma, para que un monoplaza deje de avanzar por una recta y entre en una curva, es necesario hacerlo girar sobre su eje vertical de inercia, para lo cual es imprescindible conferirle cierto impulso producto del momento de inercia y la velocidad angular. Dicho momento es a su vez el producto de todas las masas. Imaginar cada pieza que compone el monoplaza, por pequeña que ésta sea, como un elemento independiente, multiplicadas cada una de ellas por la distancia del antedicho eje, elevada al cuadrado. Se comprenderá fácilmente entonces que un simple remache, perno, arandela o tornillo situado a una distancia 2 veces mayor de dicho eje que otro influirá
en el momento de inercia con una fuerza 4 veces mayor. Por consiguiente, y a fin de reducir el máximo del momento de inercia, es necesario acercar todas las masas del vehículo lo más posible al eje vertical, como la bailarina de ballet lo hace acercando sus brazos al cuerpo. Embrague. Actualmente los conductores de la categoría no utilizan ya el embrague tradicional accionando el pie sobre un pedal, sino que trabaja en concomitancia con los cambios, también con levas detrás del volante polivalente. Así, su sistema electrónico corta automáticamente el motor, desacopla el embrague y cambia de velocidad en un tiempo asombrosamente corto. Compactos y pequeños, sin embargo, ofrecen muy altas prestaciones. Fijado entre el motor y la caja de velocidades, el embrague transmite la potencia por fricción y controla electrohidráulicamente su funcionamiento, pudiendo tener un peso extremadamente bajo debido a que estos dispositivos son fabricados con partes en carbono, siendo capaces también de tolerar temperaturas extremas. Muy livianos, los embragues de los monoplazas actuales tienen un diámetro muy pequeño y su estructura puede estar construida por varias aleaciones, pero principalmente en acero, titanio y el ya nombrado carbono. Encendido. Se trata de una función indispensable en una planta impulsora de Fórmula 1. Consiste en la ignición de los gases comprimidos en la cámara de combustión del motor. La combustión de la mezcla puede considerarse como una reacción química entre el carbono contenido en el hidrocarburo, gasolina o gasóleo, y el oxígeno contenido en el aire, debiendo cumplir algunas condiciones de dosificación, mezcla y temperatura. Faldas, skirts, faldillas y polleritas. Originalmente nombradas con la voz inglesa skirts, las faldas, también llamadas faldillas, polleritas, etc., se trata de nombres aplicados de acuerdo a la región de habla hispana que corresponda. Son láminas de distinto espesor, un material flexible o semi y resistente a la fricción con forma de cortina, listón, escobilla, etc., utilizadas en el pasado en la categoría, sobre todo en la época de los autos ala o wing car. Iban colocadas en el fondo o en el borde inferior de los laterales del monoplaza y realizadas en diversos materiales como Lexan, Mylar, etc. Primero colgantes, luego con materiales más rígidos, fijas y o deslizantes. Esta foto muestra claramente las faldas laterales de un Lotus 81 de Colin Chapman en contacto con la superficie de la pista. Se las vieron montadas por primera vez en el automovilismo deportivo durante 1970 en el Chaparral 2J de Jim Hall, participante de la Copa Can-Am, una abreviatura de Canadian American Challenge Cup, que se llevaba a cabo en tierras norteamericanas, más precisamente en circuitos de Estados Unidos y Canadá. Pero la aplicación de faldas fue un elemento que se creó por primera vez en un lejano 1926. Se trató de una patente presentada en Alemania por el ingeniero Wassernissin, que utilizaba genuinas faldas, ignoro de qué material, ubicadas en los laterales inferiores. No me cabe ninguna duda de que de aquí salió la noción y planteamiento de que años después se lo aplicara en el automovilismo deportivo, es decir, primero en Can-Am y luego en la Fórmula 1. En sus últimas aplicaciones en la Fórmula 1, antes de ser prohibidas de cara a 1981, estaban equipadas con un sistema hidráulico para optimizar su contacto con el piso y así aprovechar la hermeticidad buscada para un mejor apoyo aerodinámico del monoplaza en las curvas. Fibra de carbono. Si hay que establecer en un hipotético ranking histórico cuál sería el material más importante en la Fórmula 1, desde mi humilde opinión, ese sería la fibra de carbono.
Si bien se utiliza desde principios de la década del 70 en el Sport prototipo, por primera vez dentro de la Fórmula 1 fue a través de Derek Garner en el Tyrrell 001 como una estructura en su sector delantero próximo al radiador. Luego, de forma más masiva, a través de placas mixturadas en carrocerías de fibra de vidrio reforzada, como en este Kojima KE007 de 1976, obra de Masao Ono. Mientras que la introducción masiva de la fibra de carbono años después en la categoría en lo referente a la estructura de los chasis se transformó en un aporte técnico histórico y diría hasta casi inigualable, siendo para ese entonces un material catalogado como tecnología de punta y que solo las Fuerzas Armadas de los países más poderosos de ese entonces estaban familiarizados con ella, como por ejemplo empresas colaboradoras con las administraciones estatales, tanto la British Aerospace como la Hercules Inc. de la Lockheed. Las investigaciones de John Barnard con la fibra de carbono comenzaron en diciembre del 79. En esta imagen, sobre finales de 1980, con Teddy Mayer y Ron Dennis, sujetan la maqueta de aquel monoplaza que debutaría en el Gran Premio de Argentina del 81. Como ya dije, hasta ese entonces solo se empleaba en aditamentos y piezas menores, como alerones, faldas, deflectores, etc. Y no se tenía mucha idea de cómo emplearlo con mayor profusión. Pero apareció un contacto con la British Aerospace y se pudo dar con la persona que resultó ser la indicada. La construcción se llevó a cabo durante 1981. No solo Barnard en el McLaren con el MP4-1, sino también y paralelamente Colin Chapman, pero con el Lotus 88, monoplaza prohibido que nunca pudo correr. El de McLaren con bloques unidos en horno autoclave y el de Lotus con simples placas reforzadas con acero y Kevlar remachadas. Este es el monocasco de aquel McLaren, el primero de la exitosa saga MP4 y el del método más acabado, eficiente y eficaz. Aún hoy día, más de 4 décadas después, los chasis de fibra de carbono en bloque y con tratamiento de horno autoclave son el metro patrón indicador en el diseño y la construcción, no solo en la Fórmula 1, sino en múltiples categorías del automovilismo deportivo de todo el mundo. Fibra de vidrio Fiberglass. Se trata de un material que está formado de infinidad de filamentos muy delgados, siendo un polímero basado en el dióxido de silicio. Carrocería en fibra de vidrio reforzada de un March 701 de 1970. Utilizado masivamente para fabricar y recubrir grandes superficies de carrocerías en máquinas de competición durante mucho tiempo y hasta finales de los 70. Era la Specialized Moldings Limited la principal manufacturera en dicho material y que abastecía, según la época, a la mayoría de los equipos de la Fórmula 1 y otras categorías importantes del deporte motor. Se afirma que el primer monoplaza en utilizarla de forma integral en un chasis fue el Lotus 18 de Colin Chapman en 1960. Flap. Se trata de un plano canalizador de aire generalmente de pequeñas dimensiones con perfil alar, que puede tener múltiples formas y ubicaciones, siempre funcional como suplemento aerodinámico que generalmente es utilizado como estabilizador. Vista parcial de un alerón delantero que está muy poblado de flaps. Ya que estamos, vale la pena aclarar que existe la tendencia a incluir en este caso de los flaps al comúnmente llamado Gurney Flap, en honor al célebre Dan Gurney. Se trata de una solución aerodinámica que la gran mayoría le atribuye, pero es un error. Veamos. Durante unas pruebas en Riverside 1971 junto a Bobby Unser sobre un Eagle Offenhauser del equipo Olsonite, comenzó a aplicar algunos aditamentos y adminículos aerodinámicos,
como se explica a continuación. Este fue el monoplaza en cuestión. Observar, por ejemplo, los spoilers que tiene al costado del habitáculo o la abertura con canalizaciones en el morro. Pero lo más importante, y a lo que se le llamó Gurney Flap, es lo que se señala con la flecha roja. Esa delgada tira, banda o perfil de aluminio con corte de 90 grados, colocada en todo lo ancho del borde de la parte posterior del alerón trasero. Su utilidad es que una vez colocado en el borde de fuga de un plano alar con el objetivo de formar determinados vórtices, define una mejor aerodinámica muy marcada. Pero vale aclarar que si bien Gurney intentó patentar esta aplicación e incluso luego fue masivamente utilizado, pero el dispositivo no era patentable, ya que era sustancialmente similar a un flap móvil patentado por E.F. Zaparka en 1931 y cuando Gurney aún no había nacido. Este es el certificado que confirma que dicho documento fue establecido en la Oficina de Patentes de Estados Unidos en favor de Zaparka, con fecha 3 de abril de 1931. Además, dispositivos similares fueron presentados en Berlín durante 1932 por Schrenk y Gruschwitz. De todas formas, se sigue llamando a esta solución, erróneamente, claro está, con el nombre de Gurney Flap, sobre todo en el automovilismo deportivo. Fluidos. Un término recurrente en estos temas son los fluidos, y este término abarca tanto los líquidos como los gases, es decir, desde el aire acelerado cuando hablamos de aerodinámica, pasando por las emanaciones de los escapes o los líquidos refrigerantes, carburantes, hasta los lubricantes y aditivos. A pesar de las grandes diferencias que hay entre ambos, los líquidos tienen un volumen propio porque se adaptan a la forma del recipiente que lo contiene. Son relativamente poco compresibles y la distancia media entre sus moléculas es muy pequeña, razón por la cual las fuerzas de conexión entre ellas son muy elevadas. Los gases, por el contrario, no tienen volumen propio, dado que las fuerzas de conexión entre sus moléculas son muy pequeñas e incapaces de evitar que el gas se disperse hasta el infinito, siempre que no esté contenido en un recipiente cerrado. Además, los gases son extremadamente comprimibles. Sin embargo, todos los fluidos se caracterizan por un cierto grado de viscosidad, que depende de la estructura de sus moléculas. Los valores de viscosidad entre los fluidos oscilan dentro de un intervalo muy amplio, así mientras que la viscosidad del aire es bajísima, la del vidrio fundido es altísima. También la temperatura influye notablemente en la viscosidad de los fluidos, pero mientras que la interacción entre las moléculas de un líquido es mayor a bajas temperaturas, lo que significa que los líquidos fríos son más viscosos que los líquidos calientes. En los gases, por el contrario, las altas temperaturas favorecen la interconexión molecular de forma que los gases son más viscosos, cuanto más calientes están. Flujo laminar. Como se observa sobre esta superficie de una aeronave Lockheed SR-71 Blackbird, el flujo laminar es lo contrario al flujo turbulento, es decir, es un aire organizado, sutil, con una vena fluida ordenada en capas de fluidos laminados, recorriendo la superficie de forma paralela, suave y sin mezclar dichas capas, dando lugar a lo que se denomina como línea de corriente. Este efecto molecular es el objetivo buscado en el túnel de viento de los aerodinamicistas al momento de probar las superficies de un monoplaza de Fórmula 1. Vamos a un ejemplo opuesto. Desde 1930 las pelotas de golf dejan de ser lisas y pasaron a tener una superficie poblada con hendiduras, con forma de media esfera. Las estadounidenses tienen 336 y las británicas 330. Pero más allá de este dato complementario, ¿por qué tiene estas hendiduras?
porque si su superficie fuera lisa, el flujo laminar se separaría pronto, siempre que, al contrario, al ser irregular, crea mayor turbulencia y el flujo laminar tarda más en desprenderse, por lo que permite lanzarla a mayores distancias. Freno a disco. El freno a disco tiene un lejano antecedente que data de finales del siglo XIX, montado en un automóvil eléctrico. Para frenar el rotor de la unidad de poder, un disco de menor tamaño, que iba alojado en uno mayor, oprimía por accionamiento de electroimanes y así se lograba frenar. En 1902 aparece un sistema de freno a disco, básicamente como en la actualidad. Por ejemplo, las pastillas o placas de fricción eran metálicas, de cobre, lo que producía terribles ruidos debido justamente a la fricción contra el disco. También que era metálico, lo que hizo que se buscaran mejoras. Así fue optimizándose a través del tiempo. En el siguiente esquema se representan los componentes más básicos de un freno a disco. A principios de los 50 apareció en la categoría Sport gracias a Jaguar en su modelo tipo C. En la Fórmula 1 los introdujo Van Wall en 1954 con patente Goodyear. Exceptuando alguna aplicación aislada como la del BRM P25 de 1956, en donde uno de los frenos de disco, el único colocado en el tren trasero y que accionaba vinculado a la caja de velocidades en el extremo posterior del monoplaza, los frenos a disco siempre estuvieron alineados a la rueda. El freno a disco evolucionó en la década del 60, cuando ya se utilizaban los discos autoventilados, introducidos por Porsche, más otras mejoras en los elementos. Hasta que aparece el freno de carbono y todo cambió. La primera versión del Brabham BT46 de Gordon Murray sobre finales del año 1977, que nunca disputó un gran premio, utilizaba pastillas de fibra de carbono en el interior de los discos de freno metálicos. Ya durante 1978, con la segunda versión que se observa en la foto, en el circuito africano de Kyalami, eran totalmente en fibra de carbono, y aunque fueron probados, luego resultaron sustituidos por los convencionales. En el transcurso del mismo año fue el Ligier JS9 oficialmente el primer monoplaza en montar frenos de fibra de carbono en la Fórmula 1 y utilizarlo en un fin de semana de Gran Premio. Ocurrió en el Gran Premio de Gran Bretaña del 78, disputado en el circuito de Brands Hatch. En la imagen, una transparencia de las ruedas de un McLaren de finales de los 80, en donde se observan los componentes de los frenos a discos en tándem, delantero y trasero. McLaren volvió a introducir los frenos a disco de carbono en la Fórmula 1 a principios de los 80, y desde allí comenzó su real desarrollo hasta nuestros días. Desde 1983 entonces se comienza a utilizar de forma masiva y progresiva en la categoría, debido a que permite un mejor frenado. Esta genuina evolución en la materia a través de los años permitió ir retardando el frenaje, logrando una mayor velocidad punta, siendo también mucho más livianos que los frenos de acero, que pesaban unos 5 kilogramos más, siendo desde un comienzo más resistentes a la fricción y al calor, porque los frenos a disco de acero tendían a fisurarse. Además, los de carbono no se dilataban. Tomemos en cuenta que el material más duro en la naturaleza es el diamante y está compuesto enteramente de carbono. De esta manera, los frenos de carbono-carbono llegan a disponer desde hace algunos años de un poder frenante realmente extraordinario. Un freno a disco de la actualidad que, sin su carcasa envolvente, permite ver sus elementos. Refrigeradores a turbina de frenos a disco, uno de hace más de medio siglo y al lado un sistema actual.
Las prestaciones frenantes de un Fórmula 1 son asombrosas. Por ejemplo, frenar de 300 km/h a cero le lleva aproximadamente unos 4 segundos. De 200 km a cero, unos 3 segundos, necesitando algo más de 60 metros. Y de 100 km/h a cero en 1.5 segundos, necesitando menos de 20 metros. La aparición de las unidades de potencia híbridas ha hecho que se optimizara el sistema. Se introdujo el sistema de frenaje asistido denominado BBW, que son las iniciales de Brake by Wire, y se trata de un control electrónico del freno trasero. El conductor oprime el pedal y el freno delantero acciona de forma convencional. Pero en el tren trasero hay un filtro previo que determina cuánto será el accionamiento debido y necesario por medio de un citado control electrónico. La evolución en este rubro es casi constante. Frenos mecánicos. Una breve descripción nos indica que desde el comienzo del automovilismo deportivo de hace mucho más de un siglo hizo que los sistemas de freno en los grandes premios se fueran optimizando. Primero con la utilización de frenos mecánicos de diferente tipo, como por ejemplo el freno a zapata simple, accionado por una palanca junto al habitáculo, y que está situado exteriormente a la rueda o a su eje. Luego el freno de cinta metálica, sencilla o con forro en su cara interior, el cual se tensaba de forma que pudiera apretar el eje rotatorio frenándolo. Aunque a principios del siglo XX aparece un sistema que era nada menos que el servofreno, asistido hidráulicamente, y que podía tratarse de un fluido o un gas, siendo el primer sistema que utilizaba el pedal, suplantando a la palanca de freno. En este gráfico se observan los componentes básicos de un freno a tambor. El freno a tambor resultaría el más utilizado masivamente. Fue evolucionando, pero hasta tiempo antes de creado el Campeonato Mundial en 1950, y ya luego de él fue este sistema el más usual para aplicarlo en las ruedas. Se montaban unos tambores de fundición que giraban con estas. En su interior se encontraban dos elementos semicirculares llamados zapatas, una de cuyas extremidades giraba alrededor de un eje conectado a un soporte fijo, mientras la otra era empujada por el émbolo del cilindro. Pisando el pedal de freno, el émbolo empujaba las zapatas contra el tambor, que giraba unido sólidamente con la rueda, frenándolo e inmovilizándola. Freak. El sistema Freak, siglas en inglés de Front and Rear Interconnected Suspension, en español algo así como suspensión anterior y posterior interconectadas, es básicamente mantener el fondo del monoplaza a determinada altura con respecto al piso durante el mayor momento posible, mientras obviamente circula en pista. El sistema tiene como objetivo comportarse igual que una suspensión activa, pero en vez de por medios electrónicos, como a principios de los 90, hacerlo de forma hidráulica, es decir, una llamada suspensión pasiva. En esta transparencia de un Mercedes-Benz se aprecia a grandes rasgos dicho sistema, actuando como si fuera un repartidor de frenos entre ambos trenes, pero también actúa como una especie de barra antirrolido, ya que también interconecta los laterales, todo en la búsqueda de optimizar la estabilidad aerodinámica y el apoyo mecánico. Controlar el cabeceo longitudinal y la inclinación transversal del monoplaza es complicado, pero este sistema lo mitiga grandemente, siendo una clave muy importante para el éxito que tuvo el equipo alemán, mientras que este sistema Freak no fue prohibido. Mercedes-Benz trabajó en esto desde el año 2011 y lo fue perfeccionado progresivamente, dando sus primeros buenos resultados en 2013. Sin embargo, una década antes, en 1993, en pleno desarrollo de la suspensión activa, los equipos con estructura de menores recursos debían ingeniárselas para suplirlo. Con sistemas pasivos, Minardi intentó implementar un sistema similar al Freak en la Fórmula 1. El otro fue Tyrrell, pero en 1995. Veamos.
Celosamente cubierto para no despertar interrogantes y lejos de los curiosos, el citado dispositivo de Minardi está cubierto por una lona. La dupla Gustav Brunner y Aldo Costa idearon un mecanismo presurizado. De esta forma los amortiguadores eran controlados por un sistema hidráulico a presión. Después, cuando dispusieron de los medios para el desarrollo de una suspensión activa, tenían ya elaborado un artilugio que finalmente no se pudo aprovechar, porque la FIA había prohibido las suspensiones activas. El 023 de Tyrrell, aunque en teoría obra de Herbie Postlethwaite, en realidad él estuvo un tiempo con la gente de Mercedes-Benz en su reingreso a la categoría. Por tal motivo, el desarrollo correspondió en la práctica para la dupla Mike Gascoigne y Jean-Claude Millot. Este monoplaza presentó un sistema de suspensión delantera controlado hidráulicamente denominado como Hydrolink, un sistema de alta precisión y de muy alta calidad ingenieril. Fue posible gracias al desarrollo conjunto con la Fondmetal Technologies, utilizando componentes suspensionales KONI y el software de Servotest. Lamentablemente no se pudo adaptar convenientemente al monoplaza, mostrando un comportamiento nervioso que se tradujo en peligroso y se volvió al sistema de suspensión convencional. Para terminar, el sistema FIC fue prohibido por la FIA. Se estaba masificando y antes de que llegue a horizontes inciertos, el ente rector tomó esa determinación en 2014. Fuerza centrífuga y centrípeta. La centrífuga es una fuerza de inercia de sentido contrario a la fuerza centrípeta, dirigida radialmente hacia afuera, en el movimiento circular o curvilíneo. En esta ilustración de un hombre con un balde que contiene agua en su interior, se representa el ejemplo del accionar simultáneo de ambas fuerzas contrarias, es decir, la fuerza que aplica el brazo para que el balde siga una trayectoria y no se desprenda es la centrífuga, mientras que la que hace que el contenido de agua se mantenga dentro del balde es la centrípeta. Haciendo una analogía, esto es totalmente aplicable a un monoplaza de Fórmula 1 en su avance, el cual sería el balde, por una pista poblada de curvas y rectas con el conductor en su interior, el cual sería el agua. Fuerza de torsión, flexión, tracción y compresión. En mecánica, estos son esfuerzos a los que son sometidos los componentes de la ingeniería estructural de un monoplaza. En este esquema representativo se aprecia claramente graficado los tipos de esfuerzos a los que está expuesto un Fórmula 1. Fuerza G. Todos estamos expuestos a la gravedad. El conductor del automovilismo de competición está expuesto a la fuerza de gravedad multiplicada cuando está girando sobre una pista. Un G igual a gravedad, es el valor normal que experimentamos la mayoría de las personas en la vida diaria. Cuando se aplican aceleraciones o desaceleraciones como las que sufre un conductor sobre un Fórmula 1, las fuerzas G van en aumento. Y aquí aparecen las fuerzas de inercia como la centrífuga y la centrípeta, es decir, que en una de varias curvas de alta velocidad que componen el calendario, un conductor puede experimentar varias G, tanto sea frontales o laterales. Entonces el peso de su cuerpo se multiplicará por las G a las que se exponga. Y sectores que no van ajustados, como en el caso del torso con cinturones de seguridad, por caso las piernas o la cabeza, sufrirán más. Por lo tanto, si la cabeza pesa 6 kilogramos con el casco, durante una de las más comunes exigencias, como es frenar de 300 km/h a cero, como lo son de 4 a 5G, pasará a pesar por un breve instante de 25 a 30 kilogramos. Solo la musculatura y tonicidad del cuello, logradas a través del entrenamiento, le permitirán al conductor afrontar la situación sin mayores inconvenientes, aunque sea repetitiva y constante. Nótese en esta foto el tamaño y desarrollo
del músculo esternocleidomastoideo derecho en el cuello de Michael Schumacher. Bien, llegamos al final de este capítulo y en el próximo capítulo trataré los temas de la letra G a la L.